sí señor. Muy bien, y ahora que ya está dispuesto a escuchar de la palabra del Señor, la resurrección del Señor para los que estudiamos teología tiene mucho sentido, hay mucha información, hay verdades profundas de cuando uno estudia teología y llega a tener una idea, por lo menos, como dice el apóstol Pablo, encubierta, pero bastante vasta de lo que significó la encarnación de Cristo, la muerte y la resurrección, y cómo a partir de ese tiempo la gracia de Dios se amplió para todas las personas que creyendo en Jesús pueden acceder a la salvación. Y es una de las doctrinas para el cristianismo muy importante, muy trascendente, y de hecho siempre había intriga a lo largo de toda la historia, y los griegos habían inventado el limbo. ¿Qué pasaba con las almas de las personas después que terminamos esta vida? ¿Hacia dónde vamos? Y la Escritura daba algunas referencias así muy escuetas, y con el paso de los años, cuando uno toma referencia de la Escritura, de lo que pasaba después de esta vida. No había conciencia de la eternidad para los seres humanos. Se sabía que Dios era eterno y que el alma de las personas se iba al Seol. Y había un oscurantismo de qué sería el Seol. Había teorías de los rabinos, dónde sería ese lugar y qué pasaba con las almas después de eso. Pero cuando vino Cristo, Él trajo luz, y dice la Escritura que trajo a inmortalidad. La inmortalidad, es decir, que dejó en vigencia la inmortalidad para que todos aquellos que en Él creemos, aunque estemos muertos, podamos vivir. Y gracias a Dios, que Dios nos dio la revelación más la posibilidad de eso. Y ahora tenemos certeza, después de Cristo, que cuando nuestras almas o partimos de esta tierra, vamos a la presencia del Señor. Pero siempre, como dije, la resurrección era un tema controversial. Job dice en su libro, que esto lo usamos cuando hacemos los responsos, Job 19, 25 y 26, yo sé que mi Redentor vive. Y una vez deshecha esta mi carne, en mi carne he de ver a Dios. Una expresión muy rara para el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que íbamos a ir a ver a Dios? Dirían los demás, si nos vamos al Seol. Y en ningún lugar de la Biblia decía que en el Seol estuviese Dios. Al contrario, se creía que eran las profundidades de la tierra, bien lejos del cielo. Sin embargo, Job es el primero que empieza a decir, porque es el libro más antiguo, hay una esperanza después de esta vida, que podemos estar en la presencia de Dios, que podemos estar compartiendo la eternidad con Dios. Pero luego hay una declaración contundente en el libro de Isaías, capítulo 25 y verso 8, que Dios iba a vencer la muerte. Así dice la Biblia. Dios va a destruir la muerte y ya no va a ser más un problema ni temores en relación a la muerte, porque va a haber un tiempo, y el tiempo se cumplió en Jesús, que la muerte iba a ser vencida. La gente le tenía mucho temor a la muerte y al después de esta vida, pero hay una declaración contundente en el Antiguo Testamento, lo leyeron, donde dice Dios destruirá la muerte. Así que los judíos tenían la esperanza de que en algún tiempo la muerte ya no sería un problema. Pero en el tiempo intertestamentario hubo dos escuelas rabínicas y diferían entre sí. Estaban los saduceos que decían no hay tal cosa como la resurrección de los muertos. Y estaban los fariseos que decían sí hay resurrección de los muertos. Hay una esperanza gloriosa de que nosotros en algún momento de nuestra existencia vamos a resucitar. Y en el capítulo 22 de Mateo, para los que les gusta anotar, versos del 23 al 33, estas dos escuelas rabínicas van y le dicen al Señor, ¿cómo era esto de la resurrección? ¿Se acuerdan cuando le dicen, si una mujer en vida tuvo un marido, después enviudó, tuvo otro marido y enviudó, y tuvo otro marido y enviudó? Cuando venga el tiempo de la resurrección, ¿cuál será el marido de esta mujer? Y el Señor dice, erran desconociendo las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección no habrá marido ni habrá esposa, porque serán como ángeles y así no tendrán ese tipo de sentimientos, dijo el Señor. Pero ya empezaba el Señor a arrojar luz acerca de cómo sería ese tiempo cuando ya no estemos en esta vida y pasemos, como decimos en los responsos, a una mejor vida. ¿Cuántos están seguros que de partir de esta tierra van a la presencia de Dios? ¿Cuántos están esperando el momento de estar ante la presencia de Dios?
¿Cuántos quisieran ir esta noche a la presencia de Dios? Amén, dicen algunos, están jugados. Se van nomás. El Señor anuncia en Marcos capítulo 9, versos 9 y 10 sobre la resurrección y dice, y los discípulos hablaban de esto de la resurrección. Porque para ellos también era como, está bueno lo del Evangelio, está buena las enseñanzas de Jesús, es una escuela rabínica más buena, pero esto de morir y resucitar, la verdad que no lo tenían tan claro. ¿Será cierto que hay vida después de esta vida? Y dice que los propios discípulos no entendieron el anuncio de Jesús y de hecho por la porción que vamos a tocar después no entendieron el anuncio del Señor. La gran preocupación del diablo, según Mateo capítulo 28, versos del 11 a 15, es que se corra la bolilla, que se corra la noticia de que Cristo no había resucitado, sino que sus colaboradores, sus seguidores, habían robado el cuerpo. Y dice esa porción que te acabo de citar, que eso se decía antiguamente. No, no es que resucitó Jesús, ese se murió. Los discípulos vinieron a la noche y robaron el cuerpo. Así dice la Escritura, porque la gran preocupación del diablo era que no se sepa que Cristo había resucitado, que se quede allá en la historia, que no influya con sus enseñanzas más allá del tiempo en que le tocó vivir. Luego Pablo es el que con preocupación le dice a Timoteo en el capítulo 2 y versos 16 al 18, hay algunos que andan mintiendo y diciendo que no hay resurrección de los muertos. También fue una falsa doctrina el tema de la resurrección, porque si hay resurrección entonces un día estaremos delante de Dios. Si no hay resurrección entonces, terminada esta vida, luego ya no hay más nada. Y no importa lo que hagamos esta vida, si no hay resurrección, porque no habrá ni premio ni castigo en la supuesta vida que vendrá. Importante eso. Por eso generaba controversia, porque si es verdad lo que dice la Escritura, y yo digo, es verdad lo que dice la Escritura, todo lo que nosotros hagamos hoy aquí tiene trascendencia eterna. Si no es verdad lo que dice la Escritura, como dice el refrán argentino, bueno, no sé si es argentino, pero acá se dice, muerto el perro, ya no hay más nada por hacer. Por eso tenía que instalarse la idea, la resurrección de los muertos no es tal. Y de hecho, usted hable de Cristo a las personas, hable de venir a la iglesia, hable de sentirse bien y todo el mundo le dice, qué bueno, la verdad seguime hablando. Dígale que se prepare para la eternidad, que después de esta vida hay otra vida y que hay una eternidad donde va a haber juicio y castigo para unos y juicio y galardón para otros. Y ya la conversación es otra. Andá a la iglesia nomás, seguí cantando. De eso yo no quiero hablar demasiado. Porque la realidad, hermanos, es que la resurrección de Cristo ha sentado un precedente, es un hito para la humanidad. Ahora sabemos que hay resurrección de los muertos y como Cristo resucitó, todos vamos a resucitar un día. Pero lo que dice la Escritura, que algunos resucitarán para vida y otros para condenación. ¿Ha escuchado últimamente predicadores hablar de esto? No se habla de esto porque no es auspicioso, pero esto es el Evangelio de Jesucristo. Es más que venir a la iglesia los domingos cuando venga. Es más que las canciones bonitas que cantamos hoy, medio rock and rolleras como las hicimos hoy. Es más que las relaciones interpersonales buenas y saludables. Es más que la amistad en la iglesia. Es más que la familia, que la bendición que eso implica. Es más que el trabajo y la bendición que eso implica. El Evangelio de Jesucristo es trascender de esta vida a una vida gloriosa. Pero también es que terminada esta vida, aquellos que no hayan creído en Jesucristo, ya lo dice la Escritura, aquellos que creen serán salvos, mas los que no creen, ¿qué dice? Serán condenados, dice. Así dice la Escritura. Entonces, claro, el tema de la resurrección no es como venir a la iglesia y cantar coritos, porque la resurrección entonces implica que yo todos los días de esta vida me preparo para aquella vida que voy a vivir delante de Dios un día. No levantamos la ofrenda, pero me puse a predicar, vio lo que es. Pues vamos a seguir con esto, después las levantamos en algún momento. Me entusiasmé. El tema de la resurrección es central, porque como dice Pablo en el capítulo 15 a los Corintios, si Cristo resucitó, entonces nosotros también resucitaremos con Él. Pero si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe.
¿De qué nos serviría para esto que te digo, no? Para los valores, los principios cristianos y la familia, venir a la iglesia y todo eso que está fantástico, pero es esta vida. Si esto lo vivimos en esta vida, pero no hay otra cosa mejor que sea superadora de esto, entonces, como dice el apóstol Pablo, tomo sus palabras, seríamos dignos de la conmiseración de las personas. Pobre esta gente, mirá lo que cree. Diría el apóstol Pablo, ¿no? Si no hubiese una vida después de esta vida, la gente diría eso. Pobre esta gente. Sin embargo, los cristianos tenemos certeza que después de esta vida hay una vida gloriosa por la eternidad. Y que nuestras almas no se van al limbo, como decían los griegos, sino que van a la presencia de Dios. Para esperar el juicio a aquellos que hayan rechazado a Jesús y a la gracia del Señor, y para esperar galardón a aquellos que hemos creído en Jesucristo. Pero un día nos presentaremos delante del Padre, como dice la Escritura. Y dirá el Señor, benditos de mi Padre, vengan. Y ahí iremos nosotros. Y dice la palabra del Señor ahí en el Apocalipsis capítulo 22, que el Señor traerá todas nuestras obras para ser juzgadas, para galardón, no para condenación. Si usted está allí entre los benditos del Padre, entonces usted no va a ser condenado allí, quédese tranquilo. Ese es un trono para recompensa, es un trono para galardón. Eso lo dice el Señor. Y va a traer a luz nuestras obras. Yo me imagino que usará alguna especie de estos dispositivos y pasará la película de nuestra vida, yo estaré ahí con Él y el Señor me mostrará todo lo bueno que he hecho, lo regular y lo malo, y dirá, Juan, tu recompensa es esta. Recibiré una corona, recibiré un gorrito, un bonete, algo. ¿Qué quiero decir con esto? Que según la fe cristiana y la revelación de Dios, nuestra vida trasciende, toda nuestra vida trasciende. Y del modo que hayamos vivido en esta tierra, tiene incidencias allí en el cielo. Y lo que hayamos sembrado en esta tierra, vamos a cosechar en el cielo. Y si hemos hecho tesoro en el cielo y hemos vivido haciendo tesoro en el cielo, cuando pasemos de esta vida a la otra, entonces disfrutaremos de esos resultados. Amén. Pero tenía aspectos históricos, teológicos, esas cosas de pastores. Y de pronto el Señor llevó mi mente a una palabra que le di a los hombres no hace mucho tiempo y que le dio título a este sermón, que es Jesús da segundas oportunidades. El Señor había formado un grupo de hombres buenos, sacó de todos los estratos sociales, como decíamos el otro día, a Simón el Celote, grupo armado contra los romanos, a Mateo que recaudaba para la corona romana, y los mezcla a todos el Señor como un buen líder que fue y convivió con todos. Yo dije el otro día, no sé si con los hombres también, imaginando al Señor, ¿no?, en su liderazgo, cómo hacía para cenar con esos primeros hombres y las primeras noches, o las primeras cenas, o los primeros almuerzos, porque estaba Simón el Celote, como te digo, los celotes eran grupos armados contra la corona, y saca la corona romana, y saca a uno de allí a Simón y lo sienta en la misma mesa que Mateo o Leví, que recaudaba para la corona. Así que yo no me gusta ser un piojito ahí para estar escuchando a ver cómo trataba el Señor estos asuntos. Lo formó, los amó, lo sacó, creyeron que era el Mesías. Pedro tuvo una revelación especial de que era el Hijo de Dios, el Mesías, pero llegó la hora de la prueba, llegó la hora de la impopularidad del Señor. Lo habían tomado preso y lo estaban llevando para condenarlo. Y Pedro, que siempre le dijo al Señor, Señor, yo no soy como los hermanitos acá de la iglesia de la Alianza, yo soy más bueno. Aunque te dejen todos, yo no te voy a dejar. Y el Señor le dijo esas palabras duras pero reales: antes de que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3. Pedro no lo podía creer, no lo podía concebir. Y no era que era falso, él estaba convencido de que no iba a pasar. Él estaba seguro que era de esos cristianos que no fallan, como vos y como yo, que estamos seguros que somos cristianos de pura cepa, de los que no fallan. Y un día te ves fallándole a Dios. Qué dolor, qué tristeza. Hay un relato en uno de los evangelios que dice que cuando el gallo cantó por 3 veces, el Señor se gira y mira a Pedro. Esas miradas que hablan por sí solas, ¿no? Donde no hacen falta las palabras, donde las palabras sobran. En esa mirada le estaba diciendo el Señor: viste que te dije, viste que me ibas a negar. Y dice la Escritura que después de esa mirada, no cruzan palabra con el Señor, Pedro se va a llorar amargamente.
Y Pedro se encontró con su propia realidad. No era el discípulo que él creía que era. No era el discípulo que él se jugaba que era. Él dice, aunque todos esto lo dejen al Señor, yo voy a estar como un soldado. Como me dijo una vez un hermano que después no lo vimos más por acá. Yo no soy un creyentito así nomás. Bueno, él tenía esa opinión de sí mismo y dijo, yo nunca voy a fallar. Y aunque te fallen mis compañeros, yo siempre voy a estar. Y Pedro falló. Luego el Señor va a la cruz, es entregado. Como dice la Escritura, que es algo maravilloso y profundo, desciende a los abismos o desciende a los infiernos para predicarle el Evangelio a las almas antes de Cristo, llevar cautiva la cautividad, darle dones a los hombres, y un día resucita el Señor. Un día resucita el Señor. El poder de Cristo, según dice Pablo a los de Éfeso, el Espíritu Santo que levantó con su poder a Cristo, ese mismo poder, dice Pablo, actúa en nosotros los cristianos. Así que llegó el día de la resurrección y Cristo resucita. Y los discípulos no habían creído tampoco. Entonces en San Juan, capítulo 21, me entusiasmé, se fue la hora con la introducción. Voy a tener que resumir. San Juan capítulo 21, entonces versículo 3, entonces Simón le dijo a los otros, voy a pescar, y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo, y fueron y entraron en la barca aquella noche, y no pescaron nada. Pedro le dijo, vamos a pescar, y no era la pesca que hacen nuestros hermanos, la pesca recreativa. Pedro para pescar, para Pedro era volver a la vieja vida que había tenido antes de que Cristo lo hubiese encontrado. Para Pedro ese volver a pescar era volver a retroceder al momento en que se encontró con Cristo y Cristo lo llamó. No es un volver a pescar recreativo, era para Pedro que Cristo estaba muerto y se había terminado ya, había durado 3 años y pico, había sido maravilloso, pero ya está, lo mataron, no pudo, terminó, nos despedimos, vamos a volver a la vida que teníamos. Parece increíble verlo a Pedro así, volviendo a lo que era, como parece increíble también a veces ver a los cristianos volviendo a lo que eran. Pero pasó con Pedro y pasa. Entonces, la vida que estaba haciendo Pedro en ese momento cuando se encuentra con Jesús, versículo más adelante, era la vida que llevaba Pedro cuando Cristo lo encontró. Yo puedo imaginarme a ese Pedro. No, poner que Cristo te haya llamado en un lugar concreto, pero concreto, ni simbólico, bien concreto. Que sentiste la voz de Dios en Tique. No está más Tique, no. Yo porque estamos más viejos que la escarapela. Pero ponele que vos y sentiste la voz de Dios ahí en Tique. Y dijiste, ¿qué hago acá? Dios existe y te fuiste. Pasan los años, pasa el tiempo y volvés a encontrarte con Cristo. Y volvés a escuchar su voz. ¿Dónde? En Tique. Yo puedo imaginarme a Pedro, ahora vamos a leer que se encontraron ahí. Lo que habrá sido para Pedro, otra vez haciendo aquello que había dejado de hacer, porque se había encontrado con el Señor. Otra vez viviendo la vida que tenía antes de conocer a Cristo. Entonces el Señor, capítulo 21 y verso 15, cuando hubieron comido, el Señor le dijo a Simón, ¿viste esa sobremesa? Yo no sé si te ha pasado alguna vez, cuando hay que hablar algo pero estás comiendo y no es momento. Y terminás de comer, está el postre, no sé si es momento, y te empezás a pensar, si es durante el postre, si es para lo dejar para la hora del café, pero en un momento tenés que hablar. Yo imagino a Jesús que es maravilloso, lo espera con el asado, dice más arriba, que no me voy a meter en eso, lo espera con unos peces a la brasa ahí y les hace un asado. A los que le habían fallado, mire qué ejemplo de líder, pastor, le hace un asado a los que le habían fallado y lo habían abandonado, les hace un asado. ¿Cuándo hacemos un asado nosotros? A los queridos, a los que están siempre, a los que no te falla. Vos, Jesús, agarra y le hace un asado a los que lo habían abandonado. ¡Qué lección para nosotros, los que somos seguidores del Señor! ¡Qué lección! Pero luego se lo comieron al pescado ahí. Y vino la sobremesa. Yo puedo imaginarme las caras en esa sobremesa cuando hay que hablar de algo. Hay que hablar de algo. Entonces se ve que terminan de comer, no sé si fue entre la comida y el postre, entre el postre y el café,
Pero en un momento el Señor va a tener una conversación con Pedro. Y eso narra estos versículos. Entonces le dijo a Simón Pedro, el que escribe Juan, pero cita a Jesús y dice, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué le dice? ¿Cómo lo llama? ¿No le había cambiado el nombre? ¿No le había dicho Cristo ya no te llamarás más Simón, sino seas Pedro, porque sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia? Es muy significativo que Cristo le haya dicho Simón, porque el nombre tenía que ver con la vida nueva, con el propósito nuevo, con los objetivos nuevos en la vida de ese Simón, que ya no sería más Simón, sino que tendría que ser Pedro, pero que ahora estaba viviendo como Simón. Entonces el Señor le dice, Simón, ¿acaso Cristo no le había cambiado el nombre? Sí, pero Pedro estaba viviendo como Simón otra vez. Y el Señor se refiere a él otra vez por el nombre con que lo había llamado antes de conocerlo y de cambiarle el nombre. Dice el Apocalipsis, hay un versículo que dice que Dios nos ha puesto un nombre nuevo a todos los redimidos. Yo la verdad que no sé cómo me llamará el Señor. Pero ponele que antes de la conversión me diga Juan Rolón y después me haya puesto un nombre más cariñoso o que tenga que ver con el propósito nuevo, con lo que Dios me haya confiado, con los objetivos de vida. Y un día escucho del Señor otra vez, Juan Rolón. Ay, ¿qué hice? ¿Viste cuando los padres llamamos por el nombre completo a los hijos? Hay algo que no anda bien, algo está mal ahí. Si no es gordi, chiquito, bombón, vení, negro, de mamá, decís, Juan Segundo, Digo Juan Segundo porque es el único que nos queda, ya los otros. Pero un Candela todavía puede, un Candela pues. Es muy significativo que Jesús le diga, Simón, 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 ¿estás dispuesto a dejar la vida esa que volviste o no? ¿Esta vez no va a fallar o seguirá fallando? ¿Cómo vas a hacer esta vez? Te conocí siendo Simón, te llamé, te bendije, te santifiqué, te cambié el nombre y ahora te encuentro otra vez haciendo lo mismo. Simón, Simón, y ahí le pregunta, Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahí el Señor le pregunta 3 veces y algunos dicen que 3 veces puede ser porque 3 veces lo negó y le dio la oportunidad a Pedro para que 3 veces confirme que realmente lo amaba y realmente lo iba a seguir y realmente no iba a fallar y realmente su vida ahora no volvía más hacia atrás y no volvía más a pescar, porque cuando Cristo lo llamó le dijo concretamente, no vas a pescar más, vas a ser pescador de hombres ahora. Así que el Señor por 3ª vez le pregunta, Pedro, ¿me ama? Dice la traducción de las Américas, que es la más fiel al original, que Pedro contestaba, Señor, te quiero, las 2 primeras veces. Pedro, ¿me amas? Señor, te quiero. La segunda, Pedro, ¿me amas? Y así lo traduce la Biblia de las Américas, Señor, te quiero. Y la tercera es cuando le dice Pedro, vos sabés, Señor, todas las cosas, vos sabés que te amo. El Señor estaba dándole a Pedro la posibilidad que reafirme ahora su compromiso. Ya había fallado una vez Pedro, pero el Señor, como dije en el título del sermón, da nuevas oportunidades. Todos le hemos fallado al Señor alguna vez. Mire, si yo fuese duro, tajante, rígido, inflexible, y no nos diese más oportunidad, que solo lleguen aquellos a la meta final que nunca hayan fallado. Qué tristeza para nosotros. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos quedado en el camino? ¿Cuántos? Sin embargo, el Señor ahora le dice a Pedro, tengo algo que necesito que hagas. Como puse estos días en el estado, el mover de Dios se puede resistir, pero no se puede contener. Me quedé con las palabras de Vera de Barnes. El fluir de Dios se puede rechazar, pero no se puede contener. Lo hace a través de nosotros y si nosotros lo rechazamos, lo hará a través de otros, pero el mover de Dios, el fluir de Dios no se puede detener. Solo se puede rechazar o se puede resistir. El Señor le estaba dando a Pedro una nueva oportunidad para que ahora sea fiel.
Una nueva oportunidad para que ahora ponga en valor todo lo que había experimentado con el Señor y ya no vuelva más atrás. El Señor, en su amor, en el amor que esperaba que Pedro le exprese, le da una responsabilidad. Es como cuando usted le dice a su esposa, ¿me amás? ¿Ella qué dice? Pregúntele, pastor, a ver qué dice. Y cuando usted le pregunta a su ser querido o a un hijo, ¿me amás, querido? Y le da una responsabilidad. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón.